Bien, entonces empecemos con el balotario de quinto de geometría para su examen del día jueves. Recuerden, es tarea, tienen que presentarlo, si no, no les voy a poder ayudar, ¿no? Entonces, las preguntas son de congruencia y polígonos. Nada súper complicado que digamos. Si tienen colores, pueden usar colores. Les puede ayudar a la visualización. Entonces empecemos. Te dan la figura. Aquí sí vamos a necesitar los nombres de los vértices. Me parece que no los he puesto en el dibujo, pero en su separata está. Igual las preguntas están en el link de la descripción. Vamos a ponerle que sea así. Ustedes ya lo arreglan en todo caso. Primera observación. De rojo vamos a poner las cosas nuevas que vamos añadiendo al dibujo. Ángulo 50. Este tendría que ser 40. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo. 90, 50, 40. 70 y 40. ¿Cuánto valdría él? Como los tres deben sumar 180. 40 más 70, 110. ¿Cuánto le falta para 180? 70. Y este triángulo se convierte en, oh sorpresa, isósceles. Isósceles. Entonces no solo tiene ángulos iguales, sino que eso se traslada a los lados. Y aquí es donde vamos a usar los colores. AB sería igual a BC. Ahí está, ojalá que se pueda notar. AB es igual a BC. Ah, es cierto, a Gucci le debo su lapicero. Se lo voy a llevar. Entonces tenemos esos dos lados iguales. Ahora, este vale 40. Este de aquí, ponerlo en rojo, vale 50 grados. Y ahora ya hay dos triángulos que tienen cosas similares. Si se fijan, hay un triángulo aquí arriba, el BCD, y hay un triángulo aquí abajo, el ABE. Afirmo que esos son triángulos congruentes porque tienen cosas similares. ¿Qué cosas? El lado de azul y los ángulos 50 y 40. Entonces, como son dos ángulos y un lado, el caso debe ser ángulo, lado, ángulo. Y tienen que señalarme qué triángulos y qué caso, y señalarme quiénes son los ángulos. El ángulo de 50, el lado de azul y el otro ángulo de 40 grados. Ambos lo tienen, fíjate, este tiene 40 rayas 50 y el lado tiene que estar entre los ángulos, ojo, muy importante. Si no está así, no te voy a poder considerar los puntos completos y créeme que me va a molestar un poco. O sea, porque lo pudiste haber hecho completamente bien, ¿no? Entonces, de la congruencia que se obtiene, a 50 que está aquí, se le opone este de aquí. Este, no el de azul, sino este de aquí. Digamos que de lápiz. Está esto de lápiz. A 50 que está aquí, en el otro triángulo, en el triángulo de aquí, en el BCD, se le opone ¿quién? Este de aquí. Entonces esos dos deberían ser iguales. Claro, la figura está un poco mal hecha. Pero, bueno, a veces pasa, ¿no? Entonces, ese triángulo es isósceles ahora. Lados iguales, ángulos iguales. ¿Cómo detecto quiénes son los ángulos iguales? Tú te fijas, los lados iguales tienen un punto en común. En este caso es B es el punto común. Ese no es el ángulo igual, sino los otros dos. Él y él. Esto vale X. Y luego cierras, ¿no? X más 40 es igual a 180. 2x vale 140 y por lo tanto x es, ahí no se nota, 70 grados. Pregunta número 2. Nos dicen esto. Esto ya lo resolví también el día miércoles que hubo recuperación en la tarde. Pero como no todos han venido, vamos a acabar de volverlo a hacer. Ahora aquí directamente hay dos triángulos. No hay más hacia la vista. Debí usar otro color, ¿no? Y voy a afirmar que esos dos son congruentes. Ustedes primero tienen que realizar una observación. La pregunta de aquí te puede venir de otra forma. Echado así. Así que si tú la vas a resolver, te sugiero que lo vuelvas a hacer y lo hagas de otra forma. O sea, lo dibujes de girado o algo así, porque así te lo voy a poner cambiado. Entonces, si no la practicas, se te va a olvidar. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué es lo común que tienen? Aquí me dice que tienen este lado común, porque el símbolo hace que estos sean iguales, el lado azul, y otra vez dos ángulos, ¿no? El ángulo 20 y el ángulo X. Entonces, en mi caso será ángulo, lado, ángulo. Mis ángulos, 20 y X.
mi lado, el lado de azul, ¿no? La rayita de azul. Después de la congruencia vamos a plantear lo siguiente. A X se le opone este lado, por ejemplo. ¿Qué lado? AD. En el otro triángulo a X se le debe poner el mismo, porque la congruencia es igualdad. Entonces, esos dos lados son iguales. Aquí lo puedes poner. AD es igual a BD. Conclusión, este triángulo es isósceles. Y nuevamente, ¿cuáles son los ángulos? Los lados iguales confluyen o tienen un punto en común, que en este caso es D. El ángulo ahí no es igual, sino los otros dos. Por lo tanto, X vale 20 grados. Pregunta 3. La pregunta 3 es un poco más elaborada. Me piden esto de aquí, MB. En apariencia esta figura no tiene nada, no hay lados iguales, no hay ángulos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que aprovechar, ¿no? Donde empiezan a aparecer cosas, estos de aquí. Si fuesen cualquier otro valor, también habría que aprovechar, ¿no? Pero vamos a empezar por partes. 45 aquí, este de aquí también vale 45, porque en este triángulo la suma de los tres tiene que ser 180. Si son iguales, los lados también deben ser iguales, ahí está. Le vamos a poner un símbolo. Y ahora empieza la magia. Aquí pongo alfa, aquí pongo beta. Alfa y beta, ¿cuánto suman? 90 porque están en este triángulo. Entonces, en esta línea los tres ángulos deben sumar 180 también. Beta 90, el otro tiene que ser alfa. Aquí, beta, alfa 90, 180. Entonces, beta 90 le falta ser alfa. Alfa 90, ¿qué le falta aquí? Beta. Y ahora empieza a aparecer la congruencia. No sé si la notan en este triángulo 1 y este triángulo 2. 1 es congruente con 2. ¿Por qué caso? ¿Cuántos elementos comunes tienen? Tienen más de 3, mira. 1, 2, 3, 4. Alfa, lado, beta 90. Alfa, lado, beta 90. ¿Cuál es 3? El caso de la congruencia es ángulo, lado, ángulo, porque solo hay un lado. Solo un lado. Entonces, no puedo plantear otro caso. Los otros casos tienen o 2 lados o 3 lados de congruencia iguales, ¿no? Entonces, solo hay un lado, tiene que estar al medio. Los ángulos que pongas son los que tienen que formar al lado. Los que están ahí terminando el lado en A y en B. Entonces serían alfa. Y ahora voy a poner la rayita de rojo así. Y beta. Esos los tienen ambos y en la misma posición. Y ahora sí, la consecuencia de la congruencia, ¿cuál es? A alfa se le opone directamente 8. A alfa se le opone directamente X. X vale 8. Esa es la respuesta. Pregunta número 4. Bueno, esta pregunta es un poco interesante. Es parecida a otras que ya se ha visto. Dice PQ es igual a B y es igual a 12. Lo vamos a poner de rojo esta vez. Ahí está. PQ es igual a B. Ya van notando que los dos triángulos que aparecen ahí ya tienen algo en común. Un lado. ¿Dónde están los ángulos aquí? Alfa, beta. Alfa más beta, 90. Alfa y él tienen que sumar 90. ¿Por qué? Porque aquí hay un 90, entonces esto tiene que ser beta. Igual él tiene que ser alfa. Entonces ahora ya tienen elementos en común. ¿Cuántos? 4. ¿Por qué 4? Un lado, un alfa y un beta. Un lado, un alfa, un beta y un 90. Un lado, un alfa, un beta y un 94. ¿Qué caso de congruencia? Solo hay un lado común, así que el caso de la congruencia de estos dos. Aquí no es necesario señalar los nombres porque está claro que son esos triángulos, ¿no? O sea, no hay otros más, así que no hay confusión. Si hubiera confusión, señalamos los triángulos por su nombre. Uno es congruente con 2. ¿Qué caso? El ángulo, lado, ángulo, porque solo hay un lado, solo uno. Si hubieran dos lados, no sería más que lado, ángulo, lado, pero no hay, ¿no? Entonces lo borramos aquí, no hay. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué ángulos? Ahí está bien, entonces el lado es así, el de rayita, ¿no? ¿Y qué ángulos tiene? Alfa y, o sea, ¿qué ángulos forman ese lado? Alfa y 90. Si tú pones alfa y beta, la malograste, no te voy a poder poner los puntos completos. Tienen que ser los ángulos que forman el lado. Me dicen que esas longitudes valen 12, que la longitud de BC vale 8, calcular BQ, o sea, me piden de aquí a aquí. Entonces acá aplicamos. A alfa se le opone ¿quién?
directamente se le pone 8 a este lado de aquí. Alfa se le pondrá directamente a este lado de aquí. AQ vale 8. Lo digo porque ahora sí, AQ vale 8, esto vale X y todo vale 12. Creo que es obvio que X vale 4, ¿no? Porque estas dos partes me generan el total que es 12. Entonces no era una pregunta tan fácil, pero sí interesante. Pregunta 5, nuevamente lo que les decía en esta pregunta, ¿no? Fíjense, les había mencionado 90 y 90 que aparecen. Y aparecían ángulos iguales aquí. Les dije, no importa qué ángulo es, la idea es que él pasa aquí. Entonces eso se repite en esta pregunta. Estos dos son iguales. Entonces este que está aquí, lo vamos a llamar φ, digamos. El nombre es φ, pero en primero le dicen φ y suena bien. φ. Valen iguales. ¿Por qué valen iguales? Estos dos son dos internos. Dos internos deben ser iguales al externo completo. O sea, él debe ser 60 más φ. Si ya hay 60, el otro debe ser φ. Me parece que falta una información aquí, o sea, en la hoja de preguntas sí está, ¿no? Me parece que me piden el... Vamos a hacerlo así, ya ustedes lo corrigen. Me dan uno y me piden el otro. No recuerdo cuál te dan, pero estoy seguro más o menos que me dan él y me piden él. No recuerdo muy bien, no importa. Vamos a suponer que me dan que él vale ya 20. No lo sé, no lo recuerdo. Vamos a ponerle 20 y me piden el X. Entonces aquí parece que hay congruencia porque miren, un lado un ángulo, un lado un ángulo y serían estos dos. Pero aquí hay un ángulo de 90 y aquí no. Entonces viene lo que es el trazo especial, ¿no? Se traza una perpendicular para crear la congruencia. Si yo trazo esta perpendicular, estos triángulos ya pasan a tener automáticamente dos lados comunes, dos ángulos comunes, perdón, y un lado común, o sea, un lado igual. Entonces, como los tres ángulos tienen que sumar 180, este de aquí que puede ser alfa, se repite aquí alfa. Y ahora voy a afirmar que el triángulo de aquí 1 es congruente con el triángulo de aquí 2. El triángulo 1 es de aquí, ¿eh? No es todo, solamente está M, digamos. Si es BMC congruente con CED. ¿Qué caso? Solo hay un lado, otra vez. Ángulo, lado, ángulo. El lado es la bolita de negro. Uy, ángulo es aquí. El lado es la bolita de negro. Los ángulos son los que forman esta bolita, los extremos. El alfa y el phi. El alfa y el phi. Ya hay congruencia. Entonces a phi se le pone X. A phi se le pondrá X. De aquí hasta aquí vale X. Y ahora X está en un triángulo rectángulo notable porque el ángulo es 60, el ángulo es 30. Creo que si recuerdan, esto es la mitad del de aquí, o sea, vale 10. Y por lo tanto X, aquí vamos a poner que MC vale X. Vale 10 raíz de 3. Porque es un triángulo notable, ¿no? 10 la mitad y él vale 10 por la raíz de 3. La pregunta 6, ojo, podría venir volteado, echado de cabeza, ¿sí? Ustedes practiquen en otra posición de repente y se van a encontrar con un problema que parece diferente, pero ustedes lo resuelven y funcionan sus puntos. Me dicen, pregunta 6, son paralelas, AP vale 6, lo vamos a poner de negro. Calcular RQX aquí. Entonces esta pregunta en apariencia no tiene nada de... No hay nada de congruencia, pues, ¿no? No hay datos iguales, nada. Pero sí hay algo importante, estas son paralelas. Si estas son paralelas, este ángulo de aquí sube aquí, por la Z. Y aquí hay algo importante, si este es 90 aquí, recuerden, si hay dos paralelas y una perpendicular, 90 aquí, 90 aquí. Entonces aquí hay 90, también pasa arriba. 90. Y acá algo importante de ángulos iguales que estén seguidos. Fíjate, que hay un 90 así y aquí hay un 90 así. Lo voy a poner aquí, importante. No es necesario que sea 90, pero en este caso es 90. Basta con que sean iguales. Acá hay un 90 y acá hay un 90. Que se cumple. Fácil. Si esto vale alfa de aquí hasta aquí,
y esto vale beta de aquí hasta aquí. Alfa más beta, o le vamos a poner fita. Fita más beta es 90. Como acá hay beta y todo esto es 90, el de al costado, ¿cuánto debe ser? Pues fita, o sea, estos dos son iguales. Entonces aquí estos dos deben ser iguales. Le ponemos fita. Y ahora sí notan que aparecen cosas en común. Estos dos triángulos ahora tienen ángulos iguales, ¿no? Además, ¿cómo es el triángulo ABQ? Isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales. Conclusión, debe tener, bueno, sus lados serán iguales. Y salió feo esto. Se puede hacerlo de nuevo. Ya. Lados serán iguales. Y ahora sí, los dos triángulos APB sería congruente con QRB. ¿Qué caso? Otra vez ángulo, lado, ángulo. Porque solo hay un lado. ¿Cuál es ese lado? Este. ¿Cuáles son los ángulos? Los que terminan ahí, el, phi y alfa. Observen, lo mismo pasa en el otro. ¿Cuál es el lado este? Y alfa y phi lo componen. A phi se le opone directamente, a fita se le opone 6, a fita se le opone x. Por lo tanto, x es igual a 6. De la congruencia se obtiene. Esta pregunta me parece que les viene. Me parece volteada así o de cabeza, de alguna forma puede. Pregunta 7. Yo podría estar equivocado y no les viene, ¿no? Ahora aquí directamente los dos triángulos son congruentes. Porque noten que tienen tres elementos comunes. Uno de ellos es lado, en realidad dos. Uno es congruente con 2. Caso, lado, ángulo, lado. Cuando hay dos lados, el ángulo va al medio. ¿Qué lados? Bueno, rayita, bolita. ¿Qué ángulo? El ángulo que forman los dos. Si pones otro, fallaste. Así haya otro a la vista que son iguales, no puedes. Tienes que poner el ángulo que forman ellos dos. Ellos dos forman X, ellos dos forman X. Ah, es correcto. X. Y luego, ¿qué se cumple? Bueno, si son congruentes, a bolita se le pone, por ejemplo, alfa. Es una forma, por si acaso. A bolita se le pondrá alfa. Y ahora dices, esto es ángulo exterior. Alfa más 50 es exterior para este triángulo. Debe ser la suma de estos dos, ¿no? Alfa más x. Por lo tanto, x vale 50 grados. Y se acabó. Ahora estamos en la parte de polígonos. Me dice, ¿cuántos lados tiene un polígono de 119 diagonales? Ellos lo dicen de forma literal. Aquí yo lo he planteado de forma ya reducida matemática. La cantidad de lados es igual a la cantidad de vértices. Le puedes llamar n, porque hay una fórmula para la cantidad de diagonales. ¿Cuál es la fórmula? La cantidad de diagonales es n por n menos 3 sobre 2 es igual a 119. Y aquí aquí sí te puedo permitir adivinar, porque como los lados tienen que ser enteros, estrictamente enteros, tú puedes probar valores, ¿no? Por ejemplo, si pruebas 10 por 7 sobre 2 es 35. Como es menor, tienes que incrementar los lados. 20 por 17 sobre 2 es 170. Entonces, te pasaste y disminuye los lados. Serán menos de 20 lados y más de 10 lados, por ejemplo, ¿no? Ahora, si quieres resolver, tienes que operar nada más, ¿no? Estos dos sale n cuadrado menos 3n. Y esto no lo operas, lo dejas 2 por 119. Tienes que descomponer me parece que él tiene séptimas, 7 por 17. Entonces 2 por 7, 14. 14 por 17 y miren, aquí cometí un error. No debí operar esto, debí dejarlo así. N por n menos 3. Solo le he cambiado de lado, ojo. Y aquí está claro, estos dos números se diferencian en 3, estos dos números se diferencian en 3, por lo tanto n vale 17. ¿Cómo se llama el polígono de 17 lados? Heptadecágono, por si acaso, más adelante hay una pregunta. Hepta, prefijo de 7, deca, de 10, gono de alianza. Mentira. Con tilde, creo. Ahora, la pregunta 9. Pregunta 9 me dice, el número de diagonales de un polígono menos el número de diagonales de un polígono trazado desde un vértice es igual a 28. ¿Cuántos lados hay?
Entonces, el número de diagonales ya lo vimos, es n por n menos 3 sobre 2. Si te memorizas esta fórmula es fácil el otro, porque las diagonales desde un vértice solo es la segunda parte, n menos 3. Desde un vértice solo se pueden trazar n menos 3 diagonales. Y esto es igual a 28. Ahora pasamos a multiplicar y tendríamos n por n menos 3 menos 2 veces n menos 3. Todo sobre 2 es igual a 28. O sea, aquí no es necesario operar así para resolver el ejercicio, en este caso de estas ecuaciones. Si quieres, también puedes probar valores, no hay ningún problema. Pruebas 10, te puede salir, pruebas 8, te puede salir muy bajo, sigues aumentando. Si pruebas 20 y te sale muy alto este valor, para 28, tienes que reducirlo. O hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Factorizamos ahora. Recuerden, factorizar es poner en multiplicación. Esto es una resta, no es una multiplicación. Entonces al factorizar saco n menos 3. El otro, ¿quién sería? N menos 2, porque está quedando n aquí y 2 aquí. Criterio de factorización, factor común. 2 por 28 es, bueno, lo voy a poner así, es 56. 56 es 7 por 8. Y aquí te sale n menos 3 por n menos 2. Y aquí algunos alumnos se pueden confundir. Me parece que está bien, así que practíquenla. Si te confundes, simplemente al resolverlo reemplaza. Por ejemplo, tú puedes decir, n menos 3 parece más grande. Esto debe ser 8 y esto debe ser 7. Y lo hacen con 1 y le sale n igual a 11. Error. Pues cuando reemplazas, 11 menos 3 da 8. 11 menos 2 da 9. 8 por 9 no es 7 por 8. Era al revés. Esto es el más pequeño. Y esto es el más grande. Simplemente cuando lo haces te sale que encaja. N vale 10. 10 menos 3, 7. Bien. 10 menos 2, 8. Bien. 10 lados. Eso es lo que me piden, el número de lados. Recuerda siempre tener presente la pregunta. Un saludo para Inostrosa, se me olvidaba. Estudia porque quiero ver que te saques 20. Este es un polígono de cuántos lados. Si te se dificulta contar los lados porque a veces confunde, cuenta los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es un heptágono. ¿Cuántos lados tienes? 7. Veo que tengo todos los ángulos internos, uso la fórmula de la suma de los ángulos internos. ¿Cuánto es eso? 180 por n menos 2, o sea 180. Como n vale 7, esto vale 5. Y los ángulos internos es, por si acaso no es Inostrosa el juez, es Inostrosa, ya saben quién. La suma 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces alfa, porque son 5 ángulos internos de alfa, más 90 más 90. Entonces 5 alfa más 180 por 1 es igual a 180 por 5. Si quieren operan 900 menos 180, 720 es igual a 5 alfa. Alfa sería 144. No se olviden también que tienen que presentar mañana sus trabajos que hoy no presentaron para que tengan algo de nota y consideración. Pregunta número 11. Me dicen, en un polígono, me parece que falta que diga equiángulo o regular. Con equiángulo es suficiente. Si el número de lados se incrementa en 4, dice, tenía n lados originales, que es la pregunta, por eso le he puesto el símbolo de pregunta, aumenta su cantidad de lados en 4, ahora tiene n más 4 lados. El ángulo exterior disminuye en 15 grados. ¿Quién es el ángulo exterior? Hay una fórmula cuando el polígono es equiángulo, recuerden, tiene que decir equiángulo o regular, en cualquiera de los casos es la misma fórmula. 360 entre el número de lados. Este valor también debe ser 360 entre el número de lados. Pero el número de lados ya no es n, sino es n más 4. Y planteas, ¿no? 360 entre n más 4 sería igual. ¿Quién es alfa? 360 entre n menos 15. Otra vez, puedes probar valores también. No es tan sencillo, pero puedes hacerlo, ¿no? Otra forma es restar. Pasar el aquí, acá. La forma más profesional, digamos. El de aquí, y tendría yo 15 grados es igual a 360 entre n menos 360 entre n más 4. Ahora lo que hacemos es
pasar a dividir el 360. 1 entre n menos 1 entre n más 4. Se puede hacer sí porque se repite en todos los numeradores. En este caso son 2. 15 entre 160, ¿cuánto es? 2 por 12, 24. Entonces yo tendría aquí 1 entre 24, es simplificado, es igual a 1 entre n menos 1 entre n más 4. Un poco fastidioso el ejercicio. ¿Cómo lo terminamos? Operamos esto y tendremos 4, que es la resta de estos dos, entre n por n más 4. Ustedes háganlo ustedes solos. 1 sobre 24. Conclusión, n por n más 4, o sea, dos números que se diferencian en 4 es 4 por 24. Descomponemos 3 por 8. 3 por 4, 12. 8 por 12. Sí, el 8 está aquí y 3 por 4, 12. Entonces, por lo tanto, n vale 8. Dos números que se diferencian en 4, dos números que se diferencian en 4. El menor es n, el menor es 8. Era un polígono de 8 lados. El original. Si me pidieran el nuevo polígono, ¿cuántos lados tiene? 12. Pero no, me piden el original. Última pregunta. La de aquí. La de aquí se puede hacer de un montón de formas. Por lo general, bueno, esta es una forma tradicional. Agarro y tengo esto, ¿no? Si bien es cierto, este es un polígono, el de aquí, se suele hacer esto. Es una idea, ¿no? Completar con dos ángulos, cualquiera. Como este es 60, lo más común es completar con un triángulo equilátero. Completar un triángulo equilátero. En realidad tú puedes poner aquí cualquier ángulo. Si pones 50, para que sumen 180, el otro tendría que ser 70. O sea, puedes poner cualquier valor. Un valor aquí y el otro el que sume. Trata de que se aproxime al del medio, porque esta te puede venir un poco distinta. Ojo, un poco distinta nada más. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con 60-60, no hay ningún problema. Si te cambian el valor, ten en cuenta que tienes que elegir uno que cumpla, ¿no? O sea, no le voy a poner 100 grados, 110 grados, o 130 grados, perdón, ¿no? Porque estos dos ya pasarían de 180. Voy a ponerlo aquí, ojo. O sea, ya, si yo pongo 130 tendría 60 más 130, 190. Es absurdo, no puedo. Tengo que poner un valor que cumpla para que yo pueda encontrar el otro ángulo. Y ahora aquí, este polígono de aquí, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te parecerá raro si yo cuento por los vértices? No por los lados, por los vértices. Es el mismo conteo. N vale 5, entonces es un pentágono. La suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2, o sea, 180 por 5 menos 2 es 3. Eso es la suma de los ángulos internos. 60 más 60 más tita, tita y tita. 3 tita es igual a 540 menos 120, 420. Por lo tanto, tita es 140. Y por último, pregunta 13, me dice, dado un polígono equiángulo, ¿qué es equiángulo? Que tiene todos sus ángulos iguales. El número de lados se duplica y el ángulo interior aumenta en 18. Claro, si hay más lados, el ángulo interior aumenta, ¿no? 18. Ahora acá viene algo interesante, miren, el ángulo interior, aquí está alfa. Es que a mí me gusta trabajar con el ángulo exterior, por eso estoy haciendo esta prolongación. A ver, con regla creo que se va a notar mejor. Háganlo con regla, si no hay confusiones. La prolongación es esta de rojo. Y la prolongación da origen al ángulo exterior, que es este de aquí, que le voy a llamar beta. Lo pongo porque lo voy a usar, miren. Ahora el ángulo aumentó. Ya no es alfa, sino es alfa más 18. Como esto tiene que seguir sumando 180, ¿qué tiene que pasar con el exterior? Haber disminuido 18. Punto. Si era beta, ahora es beta menos 18. Sigue cumpliendo que la suma es alfa más beta y alfa más beta es 180. Entonces, ahí tenemos. Conclusión. Mi ángulo exterior, que era beta, ahora mi ángulo exterior, AE ángulo exterior, será beta menos 18. ¿Por qué lo digo? Porque el ángulo exterior tiene una fórmula, es 360 entre el número de lados. Y si el ángulo se duplica, es porque, el número de lados se duplica, entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo? Se tiene que reducir a la mitad, pues.
¿no? Si tiene 10 lados, vale 36. Si tiene 20 lados, va a valer 18. Se reduce a la mitad. Entonces, este de aquí es beta menos 18. Y este de aquí es beta. Es claro que beta debe ser, este de aquí debe ser el doble de este. Porque si la cantidad de lados se duplica, el ángulo se tiene que reducir a la mitad. Así que yo duplico. Si la cantidad de lados se triplica, el ángulo se reduce a la tercera parte. Resolvemos esta ecuación y nos sale beta igual a 36. Ustedes lo resuelven. Es cuestión de operaria. 2 beta menos 36 por distributiva. 36 para allá, beta para acá, beta vale 36. ¿Esto resuelve el problema? No, porque me piden el número de lados. Pero beta es 360 entre el número de lados, porque es ángulo exterior. Por lo tanto, n vale 10, que es el número de lados del polígono original. ¿Sí? Otra vez un saludo para Inostroza y para todos los alumnos del cuarto y quinto. Espero que se saquen muy buena nota este jueves.